a ver, y ahora sí, por favor, los micrófonos, por favor, los tengan apagados. Ah, don Jesús, El usted que yo lo extraño, ¿viste? Estela es nuestra querida compañera. Graciela se llama. Graciela, la vamos a conocer de por vida, yo creo. Ay, qué bien. Hay que llamarla, Graciela. Profe, ¿Alguien la conoce? Sí, dígame. y si lo podemos multiplicar. ¿Perdón? ¿Perdón? Desde el yo lo voy a reemplazar. Alguien que la llame a esa compañera, por favor. Sí, es un poquito ¿No puede alarmante. bloquear desde ahí, profe? No sé. Pero sí se compromete. Con los niños Ya, lo va a traer, pero lo va a mandar. ¿Cuántos son de usted? Creo que usted la puede silenciar, profe. Usted tiene esa opción, creo, de manera... estoy observando, pero no. 4 vamos a Está en un paradigma histórico y Ese no social. tiene. A ver, ¿cómo se llama ella? Hola. la que la hace. Ella Hola. es Griselda, ¿no? Griselda, chao. No, yo no soy Griselda. No, ¿quién es? No, no soy Griselda. Ya. ¿Quién es la persona que habla? Porque la acabo de silenciar. No puede Sí, ha parado. si voy a silenciar, la que lo silencié nomás hace tiempo ya. Ya. Está bien. No se pongan nerviosos, ¿ya? Tranquilo. Cuidado. Compañero, Hay que mantener la calma, ¿ya? Era. que no panda el coño. Eso. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Sí, Sigue. ya, pero sigamos nomás, profe, si no... Pero ¿quién es ella? Profe, creo que usted silenció a otra persona. Pero ¿quién es la que nos habla tanto? Ni idea. Graciela creo se llama, Alison. Graciela Alpio, ¿cómo es? No, pero si no está conectada. Griselda, dice, Griselda. A ver ese dato. Increíble, A ver, pero Griselda. Callémonos todos, clarito va a ser. Bueno, lo estamos pasando bien, ¿no? Pero ya la silenciamos. Vamos entonces ahí. Vamos a ver el tema del enfoque sistémico en la pedagogía. ¿Ya? Entonces, entraremos sobre la fundamentación. ¿Ya? Vamos a ver cómo aplicamos este enfoque desde un principio pedagógico. Y en todo principio pedagógico, cuando nosotros iniciamos esta fundamentación, tenemos que ver la parte de planificación pedagógica, la parte de organización didáctica y la parte de dirección de los procesos, siempre incluidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que nos va a permitir, lo que nos va a llevar adelante en el tema de la calidad y el logro de sus objetivos. Entonces, siempre que veamos la aplicación de un principio pedagógico, tenemos que tener en cuenta estos 3 puntos. La dirección a la que toman los procesos de enseñanza-aprendizaje, la organización y la planificación. Bueno, con eso demandamos que nuestra sociedad produzca profesionales de gran altura, como se dice. Entonces, hay también otra serie de aspectos interesantes, que son las etapas. No se olviden que nosotros estamos analizando lo que es la educación sistémica. Y en la educación sistémica se representa por etapas, sí o sí. En esas etapas, la formación y la elaboración de todo sistema lo genera una situación problemática. O sea, podemos ver ahí, al principio, ustedes pueden ver en negro, ¿no? Y con rojo, ahí como un stop, una situación problemática. Y todo eso se concreta en ¿qué? En un proceso, en un fenómeno y en una categoría. Por eso es tan importante. Todo ello forman elementos, ¿ya? Es decir, que de una situación objetiva o real puede formarse un conjunto. Y ese conjunto acaba en objetivos, que se organizan adecuadamente según el lugar y el momento. Entonces imagínense, una situación problemática es una situación objetiva real para una solución requerida en un conjunto de objetivos organizados en un lugar y un momento. No está avanzando el... No avanza su diapositiva o su tema. ¿Ahora avanza? ¿Lo ven? No. No, Vamos. no avanza.
No, pues eso pareciera como si hubiera seleccionado toda la página y se había colgado. Ahora ya le tenemos, ¿no? No, Aún todavía. está en la carátula Ahora sí. todavía. Ahora sí. Ahora sí. Ya pasó ya. Perfecto el dato. Entonces, recapitulamos un poquito y vemos ahí, como pueden ver, las etapas de la elaboración de un sistema, ¿no? Hemos dicho que la base objetiva de todo ello es una situación problemática. Y esa situación problemática tiene que ser objetiva y real. Que tiene que tener una solución a través de un conjunto de objetivos que están organizados simplemente esa situación problemática a través de un proceso, un fenómeno, una categoría. Entonces los objetivos. Entonces ustedes cuando vean un sistema y en educación sistémico siempre va a haber una situación problemática. Los objetivos que tienen que hacer al sistema tienen que resolver la situación problemática. Muy bien, entonces si hemos enlazado, ¿no? ¿Cómo esclarecemos esa situación problemática? Es a la base de la creación de otro sistema, sí o sí. Y ese sistema toma la primera parte del enfoque sistémico, ¿no? Situación problemática y objetivos. Una vez acotado el sistema, ¿no? Un primer sistema que tenemos sobre la situación problemática, vemos el tema de las funciones, ¿no? Que son los objetivos en sí mismos, lo que podemos lograr, lo que elimina, sí o sí, lo que podemos alcanzar. Las funciones es lo que elimina el problema y cómo podemos alcanzar o dejar atrás esa situación problemática. Entonces, de este modo, los objetivos responden, y ahí yo les hago, los objetivos, ¿a qué pregunta responderían? ¿Para qué? ¿Qué pregunta? Si nosotros, a través de lo que llamamos las funciones, podemos alcanzar los objetivos y podemos resolver la situación problemática, ¿qué pregunta nos podríamos hacer? ¿Cómo podríamos organizar esos objetivos para resolver la situación problemática? ¿Qué podríamos hacer? Por medio de sistemas, tal vez. De otro Sistemas familiares. A ver, la escucho. Por medio de los sistemas o subsistemas que presenta cada individuo, ¿no? La familia, el núcleo, la parte laboral. Ahí tendríamos otro subsistema más, ¿no? Muy bien, que ya se nos saldría fuera de los objetivos y fuera de las funciones, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos otro subsistema subsiguiente que podríamos ver, que sería el de las condiciones externas. Entonces, como ven a los lados, para alcanzar los objetivos, las funciones y las condiciones externas, nos tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿ya? ¿Qué debe hacer el sistema para resolver una situación problemática? ¿Cómo debe organizarse el sistema para alcanzar los objetivos? ¿Y cuáles son las condiciones de entrada? Y ahí tienen una pregunta, ¿no? Profe. Sí. ¿Se podría avanzar esto con algún ejemplo, aunque sea sencillito, como para ubicarnos? Sí, vamos a ir más hacia adelante. Es la situación problemática, objetivo, función. Sí, vamos a ir viendo. Ahí tendríamos el ejemplo, ¿no? Tenemos en un principio, aparecen las necesidades de la sociedad en salud. ¿Lo tenemos? En una parte tendríamos el tema de los objetivos, ¿no? Como pueden ver, hay un objetivo de análisis que tendríamos la educación médica y la ciencia. Después, por otra parte, ¿qué tenemos? Que aparecerían las funciones que tendríamos según el componente jerárquico. En este caso estamos utilizando un ejemplo de educación médica, ¿ya? Entonces, dentro de eso, habría otro subsistema que es la sociedad y el encargo que tenemos. Después, en todo ello, hay unas condiciones externas, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que nos permite la formación profesional, sí o sí. Entonces, este ejemplo lo utilizaríamos siempre basándonos en el sistema de educación médica. Perdón. Tuvimos ahí un error. El ejemplo sería el sistema de educación médica. Cómo pueden aprender los doctores, los enfermeros, ¿no? Cómo podrían aprenderlo todo lo de la área de salud. Entonces, en eso tendríamos la situación problemática, que son las necesidades de la sociedad ¿no? Las necesidades sociales en salud. Tendríamos también una parte de
de objetivos, como vienen acá, que es la educación médica en sí y la ciencia. Y después tendríamos las funciones. Las funciones que ejercen, en este caso tenemos cómo tenemos que organizar la sociedad y el encargo social que produce. Tenemos las condiciones externas, que son el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el nivel de instrucción. Se da lo que se llama, que tiene todo ese recorrido, la formación profesional. Eso es lo que nosotros consideramos otro subsistema de condiciones externas. Este sería un ejemplo. La escucho. Sí, la verdad es que yo he mirado esta diapositiva unas 3 veces, 4, y aún ahorita con su explicación, pero de verdad que no logro entenderla. Bueno, vamos a ir más atrás. ¿Ya? Okay. Vamos a ir más atrás. Tenemos acá las etapas para elaborar un sistema, ¿ya? Entonces ustedes quédense con una situación problemática, unos objetivos, unas funciones y unas condiciones externas. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, la situación problemática no es ningún problema, ¿no? Los objetivos, simplemente con una pregunta, es ¿qué se debe hacer en el sistema para resolver la situación problemática? ¿Cómo resolvemos, no? Como ven, va unido, encadenado. Las funciones, ¿cómo se debe organizar el sistema para alcanzar los objetivos? ¿Cómo nos organizamos, no? ¿Cómo hay una organización? Muy bien. Y después, las condiciones externas son las condiciones que actúa el sistema. Todo el sistema, ¿no? Todo lo anterior. La situación problemática, los objetivos, las funciones y las condiciones externas. Simplemente quédense con eso. Ustedes utilizan, ¿no? Utilizan la computadora para poner su Word, o utilizan una hoja y van anotando, ¿no? O van siguiendo la presentación. Entonces, primero tenemos las etapas para elaborar un sistema. ¿Cómo podemos crear un sistema? Situación problemática, objetivo, funciones y condiciones externas. Hasta ahí estaríamos bien, ¿no? Pero tenemos que ver un poquito qué es un sistema, ¿no? Con sus palabras un poco para que no los pierda y sin que vean la siguiente diapositiva, ¿qué piensan que es un sistema? Yo creo que es un conjunto de partes que forman un todo. Partes, bueno, que forman un todo. Pienso siempre en el cuerpo humano, digamos, ¿no? Algo así. Bien. Que uno depende del otro en realidad para lograr una función, un objetivo común que es vivir. Muy bien. Un conjunto de partes. ¿Qué van diciendo por ahí el resto? Quiero saber si están por ahí o no se ha perdido. Podría ser una organización estructurada que busca un fin específico, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Siempre están ¿Es un conjunto de elementos relacionados entre sí? No le escuché muy bien. Otra vez, por favor. ¿Un conjunto de elementos relacionados entre sí? Conjunto de partes, conjunto de elementos, bueno. ¿Quién más está por ahí? Sí, buenas noches. Tomando esos conceptos que hemos vertido, yo diría que es un conjunto de normas que regula una organización, ¿no? Tiene algún fin. Es decir, por ejemplo, un sistema médico, como decía usted, un sistema de leyes, el sistema del cuerpo humano, ¿no? Entonces es un conjunto de partes que se organizan, pero con un fin, ¿no? Una finalidad. Muy bien. Tenemos entonces, somos recurrentes con un fin, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Aparte de que se encuentran interrelacionados, yo creo que pueden interactuar entre Acérquese más el... Bueno, yo creo que aparte de estar interrelacionados, también pueden interactuar entre sí. Hay relaciones y el tema... Muy bien, muy bien, muy interesante por ahí. Jesús. Sí, le escucho. Estoy viendo también los chats a la vez por ahí.
También Jesús, también es una serie de elementos que se relacionan y que el funcionamiento de cada uno de ellos ayuda a la obtención del objetivo. Ujú. Sí, opino. Sí, sí, sí. O sea, tenemos conseguir un objetivo, ¿no? Exactamente. Una serie de elementos. Perdón, no le escuché al principio. Estaba hablando su compañera. Objetivos y conjunto de elementos. Sí. Perfecto. Usted estaba por ahí entrando por detrás, dígame. No, licenciado, una consulta. En el sistema en el campo biológico, un sistema por lo general corresponde a un conjunto de tejidos que tiene un origen desde su etimología, digamos, ¿no? Desde que nació. Pero un aparato, por lo general, son células madres distintas. Ahora, mi pregunta es que si en la educación o en los métodos de educación existe una relación parecida. Un aparato se diferencia de un sistema y esos dos conceptos son útiles en lo que estamos hablando ahora. Aparato o sistema, ¿no? Y sistema. No, sería, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, aparato y sistema son distintos, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver en qué queda eso. Ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo un poquito por acá. Vamos a ir viendo. Entonces, no es un simple esquema, algo dicho, algo que no está desarrollado, entonces tenemos que ver también, ¿no? No es un esquema ilustrativo, es en construcción, que responden a determinados requerimientos, sí o sí, que se producen, ¿no? Y movilizan a un nivel de teórico y sistémico, es lo que se llama dialéctico, ¿ya? Contra un funcionamiento interno que se producen de elementos. Entonces no es algo simple, sino que es la construcción, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta que se construye, que necesitamos de relaciones. Como hemos visto antes, sí o sí había un objetivo, había funciones, había condiciones externas. Entonces tenemos que construir. Eso es lo más importante, ver el punto de que se construye, ¿ya? Y se va viendo jerárquicamente. Todo eso requiere un funcionamiento, como hemos visto antes, de relaciones. Sí o sí, no es el caos, no es la educación del caos como concepto, sino que tiene que haber una jerarquía y una coordinación. Y posee una lógica interna. Los objetivos tienen una lógica interna, ¿no? Las condiciones externas tienen otra lógica. Y lo más importante es que posee una estructura. Y en educación esa estructura hay que conocerla. Y hay que tener en cuenta ese conjunto ordenado, ¿ya? Y ese conjunto ordenado de relaciones, ver los componentes que se producen, ¿ya? Y las necesidades que hay dentro de ellas. Entonces ahí vemos la funcionalidad. Entonces es muy importante conocer su estructura. Y tiene distintos aspectos. Aspectos estéticos o aspectos dinámicos, ¿no? Que son el tipo de relaciones. Eso desde el punto de vista del espacio, ¿no? De dónde se produce este tipo de relación, en el espacio-tiempo. Entonces, un poquito con lo que veían ustedes, vamos a ver, es un conjunto de partes, bueno, es un conjunto de elementos, de normas, aquí existen las relaciones, esta estructura, ¿no? Es una estructura con principio y fin, muy bien, y con unos, como hemos visto anteriormente. Entonces, hemos visto que tiene que haber una construcción. Eso es lo que lo construimos sistemas, ¿no? Tiene que estar jerarquizado y tiene que haber una lógica interna. Como construimos, nos basamos en una lógica interna, ¿ya? Porque debemos basarnos en una estructura. Entonces, principalmente ahora tenemos lo que hemos visto como las etapas en la elaboración de un sistema. También, ¿qué es un sistema? Pero ¿qué nos quedará ahora ver? Nos quedará ver aspectos como las características que tiene ese sistema, ¿no? ¿Qué características tiene? Y bueno, ese tipo de características, como hemos visto con anterioridad, nos basamos en las etapas que hemos visto anteriormente, ¿no? Cómo proyectamos o cómo creamos que pueden ser un sistema ideal, como un modelo, ¿ya? Entonces,
un modelo, como hemos visto anteriormente, tiene que haber un problema, un objetivo, una funcionalidad y unas condiciones externas, ¿no? Eso sería un modelo descriptivo de sistema. Ya serían los criterios que podemos seguir basándonos en las etapas de enfoque sistémico. Entonces, después podemos ver que depende de esas características que tenemos, podemos ver el objetivo, el proceso, la actividad y jerarquizar. Así garantizamos que todos los componentes que hemos dicho anteriormente se encuentren bajo un enfoque sistémico. Y podemos presentar las distintas características, ¿no?, que hemos podido apreciar. Entonces lo vemos a distintos niveles y grados, pero sí o sí hay una relación. Entonces las características de un sistema principalmente, como ven, es su composición, la estructura y la relación que se produce con el medio que se interrelaciona, y en parte otra el orden, que hemos dicho que hay jerarquía. ¿Ya? Entonces todos esos aspectos aparecen. Entonces ya podríamos ver las distintas, para poder crear las distintas características que tienen, sería un checklist que podríamos hacer según el concepto. Pero el checklist lo haríamos acá. Entonces, si utilizamos el ejemplo de educación médica, ayúdenme a hacer el checklist. Educación médica. Una pregunta antes, ¿sí? Jesús. ¿Qué es la cualidad resultante? Tenemos, pasaría por ahí. En características del sistema. Cualidad, sí. Que todo produce, como todo está encadenado, produce. Tiene una cualidad. El objetivo, ¿qué cualidad tenía? ¿Qué responsabilidad tenía? Nos trasladamos por acá. ¿Y qué responsabilidad? Perdón, que me pasa una más. Sería, ¿qué responsabilidad tenía? Resolver una situación. Resolver la situación. Perfecto, ahí lo tenemos. Sí o sí tiene. Y el siguiente, como decíamos que era, ¿cuál teníamos el siguiente? Condiciones externas. Actúan en la entrada del sistema. Entonces tiene una responsabilidad con las condiciones de entrada. Las condiciones de entrada es cuando se produce el sistema, ¿no es? Entonces, eso es lo que consideramos nosotros, perdón que lo pasé rápido, como cualidad resultante, ¿no es? Okay. Muy bien, gracias. Entonces tenemos el concepto del sistema. Es un conjunto de componentes que tienen una relación, como hemos visto, entre sí, desde un punto de vista estático o dinámico. ¿Ya? Y sí o sí es muy importante hacer el análisis de todo ello y no como componentes aislados, ¿no? El funcionamiento está dirigido al logro. ¿Y cuál es el logro? Como hemos visto, los objetivos. ¿Y para qué utilizamos los objetivos? Simplemente para resolver la situación problemática. ¿Bajo qué? Bajo determinadas condiciones. Entonces ustedes ven que el concepto se relaciona con lo anterior o no. El concepto en sí, como conjunto de componentes interrelacionados entre sí, ¿tiene componentes relacionados entre sí? Sí. Los objetivos, la situación problemática y las condiciones externas. Como aparece en el cubo, hay una serie de relaciones. Y como veíamos en este ejemplo de acá, donde aparecen todos ellos, con un nivel jerárquico. ¿Qué tal por ahí? Sí, tal vez cuando han considerado, perdón, Jesús, Milton habla, sí, cuando han considerado, digamos, los elementos, me parece interesante también profundizar esto de la estaticidad y la dinamicidad, porque si bien un sistema podría parecerse a una estructura, bueno, la estructura es fija, pero el sistema es dinámico, o sea, permite movilizar, digamos, de cada función, a su vez genera movimientos y genera un movimiento, digamos, armónico en todo ello, ¿no? Para eso podríamos ejemplificar, por ejemplo, un sistema digestivo, ¿no? El sistema respiratorio, por ejemplo, y un poco aportando a lo que señalaba, ¿no? Y es el vivo ejemplo lo que está comentando usted, que en educación siempre hay un proceso de enseñanza-aprendizaje y hay ese tipo de relación como ponía el ejemplo. Es una relación viva, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos trabajado estos aspectos tenemos trabajado.
Tenemos trabajado aspectos como las etapas en la elaboración de un sistema. Es un sistema, ¿no es? Características del sistema y cómo nosotros relacionamos el concepto del sistema. Tenemos el ejemplo aquí que hemos visto y también tenemos otro ejemplo. ¿Qué tendríamos acá en educación? Tenemos el problema, ¿cuál sería? A ver, determínenme, a ver, necesito su ayuda. ¿Cuál sería ahí el problema? Se necesita educación, bueno, se necesita satisfacer las necesidades sociales en salud y para eso, bueno, la propuesta ya es la educación médica. Pero Ya. sería satisfacer las necesidades sociales, ese es el problema. Muy bien. ¿Y los objetivos? Satisfacer esas necesidades. Ese sería el objetivo. Para mí el problema... Exacto, perdón, siga. Sí. Tener gente capacitada para realizar el trabajo, ¿no?, en salud y poder satisfacer todas las necesidades de la gente dentro de ese campo. Y eso Perdón, Jesús. Sí, sí. Escucho. Jesús, perdón. Creo que antes tendría que haber un problema, digamos así, manifestado en una cuestionante, una interrogante, me imagino. O sea, ¿cuáles son las necesidades en este caso? Sí, y de ahí podríamos darle un objetivo, ¿no? O sea, primero identificar el problema, digamos. Si en este caso el compañero dice cuáles, ¿no? Podría ser también cómo son las necesidades sociales, o sea, ¿no? Un poco para diversificar eso. Muy bien, pero tendría... El objetivo es... Sí, le escucho. El objetivo es el diseño de una currícula pertinente. Ese es el objetivo. Muy bien. Diseñar una currícula que responda a satisfacer las necesidades sociales que hemos identificado en la sociedad en cuanto a la salud. Muy bien. ¿Y las funciones cuál sería ahí? ¿Y las condiciones externas? Por preguntar una pregunta encadenada. ¿Cuáles serían las funciones? ¿Se acuerdan de qué hablábamos de funciones? ¿Qué era? A ver, ¿quién me puede recordar que hablábamos sobre funciones? Siempre utilizamos Se debería preguntas. organizar el sistema para alcanzar esos objetivos. Entonces el sistema debería estar organizado en que esté centrado en el estudiante, que esté volcado hacia la comunidad, que sea un aprendizaje volcado a la solución de problemas de la salud prevalentes, a la orientación del contenido, eso. Puede ser, ¿no? Si nosotros hemos dicho que el objetivo es una educación médica donde haya un diseño curricular que atienda al problema de las necesidades sociales, cuidado que estamos siendo generalistas, ¿ya? Básense en algo generalista, ¿ya? ¿Ya? Por lo que no estamos haciendo un estudio de caso, ¿no? Entonces el problema general será la satisfacción de las necesidades sociales de la salud. Después el objetivo es una educación médica con un diseño curricular. Después las funciones tendrían que ser, ¿no?, centrado en el estudiante, volcado hacia la comunidad. Y en el tema de un aprendizaje de solución de problemas y la orientación del contenido en función del perfil. Pero ¿qué tendremos como condiciones externas? ¿Qué condiciones? El sistema educativo. Sistema educativo, bueno, puede aparecer. ¿Qué más? Puede ser los recursos, el apoyo que hay al sistema educativo que queremos crear. Muy bien, también podríamos tener eso. ¿Qué más de los que aparecen ahí? La comunidad misma. La sociedad. Los sistemas en los que se desenvuelve el individuo. Muy bien, y aquí tendríamos entonces, descartamos la sociedad, ¿no? ¿Y tendríamos algo más o no? Profe. Le escucho. Otra lectura no podía ser más bien que el objetivo ahí es más bien la satisfacción de las necesidades sociales en salud. Y la función es la educación médica, es el diseño curricular. Las condiciones externas son de la página que tienen en pantalla, lo que estábamos hablando ahorita. Sí. El objetivo es la satisfacción de las necesidades sociales en salud. El objetivo, mejor dicho, el objetivo es la satisfacción. La función, según el esquema que nos puso anteriormente, sería eso de diseño curricular pertinente.
Y hay algunas condiciones externas que, para mi gusto, digamos, son las 4 esas que están alrededor. Puede ser otra lectura, tal vez. Tenemos... Perdón, opinando al respecto, sí, me parece interesante la postura, pero no hay que perder de cuenta que un objetivo tiene que ser más claro y más específico. Normalmente un objetivo difuso no nos va a dar, digamos, lugar a que podamos tener un cierto resultado. Yo pienso de esa forma, digamos, ¿no? Sí, pero, sí, está muy general, es muy general. Sí, sí, por eso. Imagino que por eso estamos viendo el tema de las necesidades sociales en lo general, ¿no? En lo general, sí, entonces. Sí. Pero hay una problemática que es en el tema de la satisfacción de las necesidades. Sí o sí, y hay que ver una respuesta, ¿no? Y esa respuesta lo tendremos a través de alcanzar lo que hemos dicho, los objetivos. Que ese objetivo principal sería una educación médica donde su diseño curricular sería pertinente. Sí o sí, y entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Es que esa educación médica sea centrado en el estudiante, dirigido a la comunidad, ya que sea dirigido también a lo que pide el mercado laboral o el perfil del egresado, y que se trabaje con metodologías de resolución de problemas, ¿no? En el tema de salud. Entonces, más o menos sería un poco ese tema, ¿ya? Sobre el tema de porque no es un problema la educación médica existente ahora, ¿ya? No es un problema, sino que tiene que diseñarse a lo que cubre las necesidades sociales. Ahora mismo la educación médica no es ni buena, ni mala, ni pertinente, ni no pertinente, sino que no se ajusta a las necesidades sociales. Entonces, eso hay que intervenir. Por eso hay que intervenir en ese sistema. ¿Ya? Esa es la importancia. Entonces, ahí tendríamos. Entonces, por ahora, ¿qué tal vemos los sistemas? Los distintos subsistemas que se creen y las partes de un sistema. Ya, entonces pasaremos un poco a explicarle las siguientes actividades que tenemos para esta semana. ¿Ya? Vemos acá. Tenemos la actividad número 4. Entonces, en actividades, como ven aquí al ladito, que ven ponerlo, pone actividad número 4. La actividad número 4, quiero comprobar con ustedes, ¿no? Es la herramienta, es el medio por donde se va a crear el debate. ¿Pueden ustedes crear algún tipo de comentario o no? Necesito su colaboración ahora. Por favor, ¿alguien por ahí? ¿Qué? ¿Alguien tiene abierta la plataforma? A ver, enseguida. Ya les doy tiempo. Pero sí, pero no aparece la actividad 4. Ajá, solo desde las 5. Ya, entonces hay algún tema de algún problema. Ya. Nunca estuvo la 4. No ha estado, ¿no? La actividad 4. Sí. Bueno, entonces hay que ver ese problema que aparece ahí. Ya, bueno. Entonces vamos viendo por ahí que esa actividad va a aparecer. Y simplemente va a ser un muro, ¿ya? Donde ustedes van a poder interpretar y van a poder escribir. Entonces yo después voy a ver qué es el caso de cómo lo han preparado el ingeniero, ¿ya? Entonces ahí va a ser el medio, ahora lo están viendo, ¿no? Mi pantalla sí la pueden ver, ¿no? Sí. Entonces el foro tiene un cierre hasta el día 10 de abril, ¿no? Como pueden ver. ¿Dónde van a ustedes ir sacando comentarios, interviniendo, ¿ya? Esta es la herramienta, como ven, actividad número 4, debate de expertos. Si nos fuéramos a la actividad número 5, que sí la pueden ver, pone. Sí, no sale la actividad 4, pero la actividad 4 simplemente es como veían, como me indican ustedes. Solo es un foro, ¿no? Sí, solo es un foro que va a aparecer después. Es por no ponerme yo a manipular ahora, ¿no? Quedaría mal para que yo esté habilitando la plataforma. Entonces simplemente va a aparecer lo que yo les coloco acá, ¿no? Sin ningún problema. Entonces va a ser un foro. Pero yo quiero, lo más importante es saber ese foro,
llamado debate de expertos, ¿qué van a hacer? Lea el documento que se encuentra en el texto número 2 sobre psicología de la educación. Bueno, tienen el enlace ahí y tienen también el PDF abajo. Bueno, parece que no sale el enlace. Entonces tendríamos el PDF ahí abajo, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver o no? No. ¿Lo pueden descargar a la misma vez que yo, no? Sí, de la actividad 2, sí. De la actividad número 5. Ya, Noemí, sí. El texto sí sale. Entonces ya lo pueden ver conmigo, ¿no? En la lectura, la lectura complementaria número 1. Muy bien. A ver, voy esperando un poquito a ver si todos están por ahí. Muy bien. Creo que todos están con sí, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, aquí podemos ver la importancia de la psicología de la educación, ¿ya? Van a haber distintos puntos sobre la educación en psicología cognitiva, entonces tendrían que hacer una serie de, hacer una lecturita, ¿no? Van a ver cómo se producen las nuevas metáforas, ¿no? Con el tema de los ordenadores y lo que produce la retroalimentación. Seguimos haciendo una lectura. También van a ver otros aspectos como son la concepción del multialmacén de la memoria humana. Van a ver la importancia o en qué consiste o qué es, ¿ya? Yo necesito que vayan viendo eso, lo que ocupa la memoria a largo plazo, ¿no? Su esquema, ¿no? Característico. Bueno, van a ver diferentes teorías. Las características de esos esquemas, ¿no? Siempre hablando de esquemas como sistema y la distinta representación de ellos dentro de la memoria. Entonces ahí se van a introducir aspectos como la memoria, ¿no? Entonces, me van siguiendo, ¿no? Sí. Yo les estoy haciendo una lectura rápida, pero ese es el trabajo que van a realizar ustedes, ¿ya? Yo les voy dando para que, como que veamos los textos. Bueno, vamos a verlo todo como algo holístico. Lo van a leer como la educación, bueno, donde aparecen, ¿no? Esas unidades, como ven ahí, en qué tiempo o temporalidad están los contenidos, la estructura y jerarquía que presentan esos sistemas, y bueno, y la función dentro de los procesos de la memoria, donde van a ver codificación, sí. Sí, Noemi, sí, van a ver que algunos de los, como dice, sí, lo que pasa es que hay algunos textos que no están digitalizados. Y como ustedes conocen, esta maestría se pasa también presencialmente. Entonces, si ustedes quisieran tal vez tener acceso al material, se encuentra en la fotocopiadora de la unidad de posgrado. Pero no son todos los textos, pero hay textos como este que sí aparecen. Y ese es el material que se utiliza para la presencial. Entonces sí está escaneado. Ahí tenemos, bueno, el proceso que se produce de selección. Y bueno, van a ver aspectos que a mí me interesan sobre lo que hay en la memoria, sobre los procesos que se producen. Ya, el proceso de abstracción, el proceso de interpretación, bueno, el proceso de integración, bueno, como lo pueden ver, y ahí tenemos, ¿no? Y la recuperación que se produce. Entonces vamos a ver aspectos sobre, a mí me interesa que trabajemos sobre el aprendizaje en esquemas. Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Como hemos podido ir viéndolo un poquito rápido, la actividad se basa sobre la psicología de la educación. Vamos a ver un poco entonces en la actividad que nos dice.
Lea el documento que se encuentra en PDF, que ya lo han encontrado ahí. Establezca un resumen del texto según los distintos conceptos indicados por los autores en referencia a la psicología de la instrucción. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo primero, antes de debatir, ¿no?, introducir conceptos, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar un Word y voy a trabajar sobre distintos conceptos que para mí sean significativos. Y todos esos conceptos que para mí son significativos, los voy a colocar participando en el foro. Voy a colocar un resumen de esos conceptos que a mí me parecen determinantes o me parecen interesantes. Ahí se van a crear distintas opiniones, donde van a poder ustedes interrelacionar. Las intervenciones no pueden ser más de 150 palabras por escrito. ¿Ya? Eso ya le voy diciendo por el tema de la saturación. ¿Ya? Aquí no necesita que ustedes copien definiciones, sino son los distintos conceptos que a ustedes les parecen determinantes. ¿Ya? Les parece fehaciente. Después de eso, van a realizar la participación y ahora a esta actividad van a enviar, porque ustedes después de todas las participaciones que se producen, van a leerlas y van a ver qué conclusiones se vierten en el foro. Qué aparecen más determinantes, y van a tener que hacer un resumen, ¿ya?, de toda la participación de sus compañeros. Y ese resumen es el que van a subir. Ese resumen lo van a subir a la actividad. No van a subir el resumen que ustedes hagan. Ese resumen que ustedes hacen sobre los conceptos lo van a poner en el foro. Van a subir el resumen de todos los participantes. No van a copiar, sino van a sintetizar las participaciones, si hay alguna igual, si participan en algún concepto parecido, ¿no? Entonces vamos a ver el nivel de madurez de su debate. ¿Dudas? Sí, perdón, solamente para cerciorarme que entendí correctamente. Entonces, en el foro subo el resumen de los conceptos de los autores, digamos, sí, sobre este tema. Y luego el que yo envío como actividad es un resumen de todo lo que han colocado mis compañeros en el foro. Ajá, perfecto. Eso es. Simplemente ustedes van a poner distintos conceptos que para ustedes les parece interesante debatir. ¿Ya? No es que resuman todos los conceptos que aparecen, porque van a ver distintos, ¿no? Lo que les parece más interesante debatir, y ahí se va a crear un debate. ¿Ya? Y después de ese debate, sí. Entonces, para poder colocar eso en el foro, ¿hasta cuándo tendríamos que subir, para poder colocar eso como actividad, cuál sería el día último que nosotros colocaríamos esto en el foro? Porque ¿qué pasa si un compañero coloca el último día que vamos a estar sobre hora para enviar también la actividad? Sí, por eso se está estimado que sea hasta el día viernes. ¿Ya? Hasta el día viernes se cierre, porque nadie puede interpretar lo que dicen los demás a última hora, ¿no? Entonces tendrían tiempo ahora, perdón que me estoy equivocando, sí, estoy bien, 5, 6 y 7 y 8. Tendrían sábado, domingo y lunes para releer un poquito las intervenciones. ¿Podría ser hasta el día sábado participar en el foro? Bueno, si para ustedes significa, yo no tengo ningún problema, podríamos ponerlo para el 9. ¿Qué dicen allá? ¿El resto? Sí, me parece bien. Sí, ya. Pero de todas maneras, profesor, le escucho. De todas maneras, digo, se podría intervenir o mandar un resumen de la participación del foro con los que hayan enviado hasta, bueno, los que están planteando hasta el sábado. Sí, pero tengan en cuenta que aunque ustedes digan hasta el día 9, la relación que se produce, si ustedes lo mandan el mismo día 9, ¿qué tipo de comunicación o qué tipo de debate se va a producir? Si ustedes lo escriben a las 10 de la noche, a las 6 de la noche, ya tendrían que estar, ¿no? A partir del jueves, del viernes, ya tendrían que crear esa comunicación. Eso es una consulta. ¿Qué pasa si, bueno, por X o Z motivo no podemos trabajar el sábado o el domingo? ¿Se podría enviar con lo que se tiene hasta el viernes?
No entendí muy bien la pregunta. Repítamelo un poquito. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sábado, domingo, o sea, si yo tengo como límite para mí por diferentes actividades enviar mi tarea el viernes? Pero obviamente no todos los compañeros han participado del foro. ¿Yo puedo enviar con lo que tengo hasta el viernes? No, pero todo lo, claro, lo que pasa es que usted sí o sí tiene que terminar hasta que se cierre el foro, que sería el sábado. Ya después de eso tendría domingo y lunes simplemente para realizar la actividad. Simplemente sería... Sí o sí yo no puedo mandar antes del sábado la tarea. No, porque no va a estar cerrada la participación de todos. Bueno, lo ideal sería que no todos participemos recién el sábado, ¿no? Porque la verdad es que se nos va a acumular para leer todo. Sí, por eso es la madurez que tengan ustedes de, por ejemplo, leer martes, jueves y vertir los contenidos el viernes. Como han visto, no es un documento muy extenso. Son 15 paginitas, 15. No es mucho. Lo pueden leer en cualquier momento, ¿no? Se lo descargan en su tablet, en su celular. Y a modo de ver qué concepto. Por ejemplo, a mí me ha creado interesante el tema de la parte que ocupan los ordenadores. Vamos a ver, yo lo pongo. Lo vamos a hacer hasta modo de didáctico. Por ejemplo, 5, a ver qué nos sale. 5, ¿qué concepto podemos encontrar? Interesante. Bueno, aquí los diferentes esquemas, ¿no? La representación de los esquemas en la memoria. Entonces, bueno, yo puedo poner ese concepto, ¿no? Y crear algún tipo de debate. ¿Cuántas intervenciones? Bueno, eso depende de ustedes. Eso no, si hay una, dos, si pueden responder a otra persona, eso depende de ustedes. De todas maneras, procuraremos los que podamos enviar hasta el viernes para salir lo antes posible, porque hay que atender las otras tareas igual. Sí. Entonces, simplemente ustedes ya del día de hoy ya pueden ir leyendo, ¿no? Y ahora después veremos el colocar el foro tranquilamente para que lo tengan mañana habilitado, ¿ya? Entonces vayan viendo un poquito, son 15 paginitas donde hay que ir leyendo y nos obligamos a leer e interactuar, no toda la lectura, sino el tema de la comprensión, ¿no? Y por eso yo necesito este tipo de actividades. Entonces después ahí agregan la entrada y lo envían. Sí o sí, no se confundan, no van a enviar su resumen, van a enviar las intervenciones que aparecen y si hay conceptos relacionados, si se han hablado sobre la memoria a largo plazo, ya lo van a entender un poquito más cuando leen el documento. Van a ver cómo es simple. Muy bien. Una pregunta. Una consulta. Sí. Perdón, habla. Quería consultar, a ver, te digo bien. Participaría en el foro hasta el sábado y se enviaría el documento de la síntesis de todas las participaciones hasta el día martes, ¿no? Sí. Hasta el día no nos equivoquemos. Día 11 hasta lunes. Sí, hasta el lunes, hasta las 12 de la noche. Ok, la participación del foro hasta el sábado y la síntesis en documento Word hasta el lunes. Sí. Ok. Como siempre con una carátula y de esa misma forma, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces entendido, ¿no? Perdón. Sí. Una pregunta más. Perdón, el límite de número de hojas del trabajo. No, no hay límite. Una hoja. No hay límite, depende de las intervenciones que haya y el tema de cómo usted puede sintetizar también todo ello, ¿no? Depende del volumen de intervención, pero usted lo que va a hacer es analizar si ha habido conceptos parecidos o no. Si aparecen, usted indica, ha aparecido y que han concluido después del debate, ¿no? Entonces eso no va a llevar mucho tampoco. Tampoco hay un mínimo, digamos. No, tampoco hay un mínimo. No. Jesús, una consulta, justamente sobre el trabajo. Quizás usted no ha revisado todo, pero en la mayoría que usted se revisó, entonces todos estamos bien alineados, no hay nada que tengamos que ajustar para las próximas presentaciones. No, está bien. O sea, como la han mandado con formato de carátula, hay personas que tal vez no la han mandado así, como yo les estaba indicando, pero lo tienen que mandar con una carátula y si se le exige algún tipo de herramienta que vamos a ver ahora, tendrían que mandarlo así. Por ahora está bien. Ok.
Entonces, seguimos avanzando un poco más. Sí, le escucho. Este foro de la actividad 5 que tenemos, donde vamos a colocar nuestros resúmenes en el mismo foro, las opiniones que van a hacer nuestros compañeros. Esta es la actividad número 4. Sí. ¿Hay una diferencia entre ambas actividades? No, la actividad número 4 es la participación de crear un debate. Van a crear un debate virtual. Eso va a tener si no participan, no va a tener ningún tipo de puntaje. Y la otra actividad es de síntesis, de conocimientos. Entonces, nuestro debate de expertos de la actividad número 5 no es el mismo debate de expertos de la actividad número 4. Vamos a ver. Por ejemplo, van a trabajar sobre la actividad número 5, ¿no? La actividad número 5 van a trabajar con el tema del texto que tienen ahí. Ese texto lo van a leer. Una vez que lo lean, van a vertir sus conceptos, sus opiniones en la actividad número 4, que es la herramienta, que es el foro. Vierten todas, ¿no?, las intervenciones, y después de vertir todas las intervenciones, lo que van a mandar a la actividad número 5 es la síntesis de las participaciones. Perfecto. Entonces, la actividad número 4 está incluida en el texto de la actividad número 5. Sí, siempre van a trabajar con el texto de la actividad número 5. Profesor, el debate de expertos, ¿qué fecha va a tener plazo para realizarlo? El foro de participación se cierra, como hemos quedado, al día 9, el día sábado. El debate de expertos, la actividad número 4, ¿no? La actividad número 4 se cierra el 9, el sábado. Y las otras actividades se cierran, lógicamente, el día 11, el lunes. Bueno, muchas gracias. Nada, no hay problema. Bueno, seguimos avanzando un poquito. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver los principios metodológicos de la educación, sí o sí. Un aspecto recurrente dentro de todos los procesos formativos en la educación. Si utilizamos el mismo ejemplo que teníamos anteriormente con el tema de la educación médica, ¿no? ¿Y qué aspiran en la educación médica? ¿Qué objetivo nosotros tendríamos ahí? Es egresar a profesionales que se desempeñen independientemente y crear la solución de los problemas, ¿no? Esos problemas que veíamos de salud, tanto básicos como generales. Entonces, imagínense esos principios metodológicos, en qué se enmarcan, ¿no? Y se presentan en una esfera de trabajo que pueden asumir un principio de actividad, que asumimos los distintos contenidos que se producen en el estudiante, ¿no? Y orientamos a esos profesionales. Entonces, dentro de esos principios metodológicos hay el aprendizaje en la actividad, como bien, orientamos la actividad docente y la calidad en el aprendizaje. Entonces, ahí, en esa calidad del aprendizaje, tenemos que tener una relación dependiente, ¿ya? Entonces, hay una relación dependiente entre la orientación y la calidad del aprendizaje. Eso es lo que posiciona los sistemas de acciones, que se llaman. Esos sistemas de acciones son las habilidades que tiene el estudiante para garantizar un comportamiento necesario y garantizar que avance en diferentes disciplinas que tenemos a nivel curricular. Entonces, imagínense, tenemos que orientar la actividad y dirigirlo hacia la calidad del aprendizaje, sí o sí. En todo ese proceso, lo que decíamos, hay un proceso de asimilación que se desarrolla tras un proceso productivo. Ese proceso productivo se produce a nivel cerebral en los estudiantes como un sistema de acción y un sistema de actividades estructurales. Entonces, ahí aparecen distintos sistemas. El sistema que tienen los mismos estudiantes de actuar y las actividades estructurales, que es la tarea que ocupa el docente. Esa es la tarea, estructurar actividades y organizarlas correctamente. Y eso crearían que unas condiciones didácticas de calidad de aprendizaje favorables para todo ese proceso que se va a desarrollar. Entonces tenemos nosotros que actuar dentro de los procesos formativos en los principios metodológicos, sí o sí. Entonces imagínense lo importante de ello. Después hay aspectos, como ven acá, donde tenemos los objetivos de contenidos, como hemos visto, los objetivos de enseñanza y del sujeto de aprendizaje. También aparece el orientador o consejero. Y ahí tendríamos que dirigir nuestros contenidos.
sobre el objetivo de enseñanza, hacia dónde queremos, sobre el objetivo del sujeto y sobre el objetivo del orientador o consejero. Entonces, si nosotros queremos resolver un problema que veíamos con anterioridad, que era el tema tema curricular de la educación superior, nuestros objetivos tienen que ir dirigidos hacia dónde dirigimos la enseñanza, hacia el propio sujeto y hacia el orientador, el docente. Entonces ya vamos dirigiéndolo por ahí. Y produciríamos lo que se genera dentro del aprendizaje, lo que nosotros consideramos como una tarea docente, ¿no? Y simplemente esa tarea docente, la que consideramos es una unidad de enseñanza. Y ese tipo de unidad de enseñanza y de aprendizaje es la relación social que se produce entre todo docente y todo proceso educativo. ¿Ya? Entonces, todo eso es muy importante. Y se va a producir que una contradicción entre los objetivos de enseñanza y los que plantea la sociedad o el sujeto. Ahí va a haber una contradicción que nosotros tenemos que manejar y tenemos que interpretar dentro de la tarea docente. Los objetivos que dirige la enseñanza y los que plantea el propio sujeto o la sociedad. Entonces ahí es nuestra labor, es donde tenemos que intervenir nosotros, donde tenemos que desarrollar nuestra dinámica y nuestra personalidad, ¿no? Entonces es todo ello lo que encierra esa dinámica de aprendizaje, ¿ya? Entonces, si vemos la parte de objetivos, nos dirigimos a otro microsistema. ¿Y ese microsistema qué ven ahí en la fotografía? ¿Qué pueden ver en la fotografía? Alguien llenando Ideas. Ideas. ¿Qué más ven ahí? Como que abierto al aprendizaje, abierto a recibir, captar ideas. Imagínense. Iluminado. Iluminado, no se olviden. Estamos hablando de los objetivos. Objetivos de enseñanza del sujeto. Iluminado. ¿Qué más ven ahí? ¿Qué más pueden ver? Conocimientos. ¿Cuál? No le escuché, perdón. Conocimientos. Conocimientos. ¿Qué más? Receptivo. Receptivo, ¿qué más? ¿Qué más ven por ahí? Abierto, alguien abierto al aprendizaje. Abierto, ¿qué más? La intervención de lo externo. Algo externo. ¿Qué más? ¿Qué más tienen por ahí? Abrúmeme con su mente abierta. Ya estoy viendo ahí a Enrique, ¿no? ¿Qué más tenemos? Una mente abierta a la receptividad de nuevos conocimientos, capacidad de aprender nuevos conocimientos. Entonces nos vamos a... ¿Cuál? ¿Qué tenemos por ahí? Una persona ordenando sus conocimientos también podría ser. Entonces intervenimos ya dentro de un microsistema y entonces todo ello genera una habilidad. Todo eso que decían, ser receptivo, aportar de la parte externa, ¿no? De generar nuevas ideas. Entonces produce una habilidad y esa habilidad va relacionada con el tema de los objetivos del sujeto. Sí o sí. Ahí desarrollamos, por eso es tan importante esa percepción, ¿no? Y esa estructura funcional. ¿Ya? Y esa estructura funcional tenemos que se encamina aquí lo que vemos. Es una estructura funcional de habilidad y es un microsistema porque contempla sí o sí otras 3 etapas y esas etapas será una planificación, una ejecución y un control. Entonces tenemos que tener en cuenta que si producimos otro microsistema dentro del alumnado, vamos a generar habilidades. Y esas habilidades que tienen generan 3 etapas. Y en esas etapas tenemos la planificación, ejecución y control. Muy importante. Entonces, ahora tendremos que ver en qué consiste esa etapa de planificación, ¿no? En qué consiste esa etapa de planificación tan importante que tiene en cuenta desde el momento que el orientador, docente, facilitador, genera esa habilidad hasta la etapa de ejecución. Que la etapa de ejecución se entiende como un proceso de asimilación del contenido por parte del estudiante, lógicamente. Y después tenemos la etapa de control, que es el desarrollo de la habilidad. Sí, dígame. Esa etapa de planificación, si bien es cierto,
obviamente viene antes, y como este es un proceso de ida y vuelta, en algún momento esa etapa de planificación, después de ser alimentada por el estudiante, ¿puede cambiar? Claro, se puede desarrollar, y esa es lo que nosotros tenemos que intervenir. Por eso tenemos que conocer esos microsistemas. Nosotros tenemos una serie, si yo puedo irme un poquito para atrás, tenemos un objetivo de enseñanza, que lo podemos determinar, objetivos del sujeto y del inmediato, por decirlo así. Entonces, en ese proceso intervienen también el sujeto. Y en eso, cuando interviene el sujeto, va a poderse producir lo que decía usted. Que en esa planificación que nosotros tenemos al principio haya un cambio, ¿ya? Y ese cambio se va a producir durante la ejecución y durante el control que se produce. Entonces, muy bien analizado ahí, podemos ver que esa habilidad que nosotros orientamos y que construimos es un elemento que le da dirección y control a la actividad, pero después genera que diferentes direcciones en el alumno. Porque lo más importante es que si el estudiante no conoce cómo y en qué condiciones debe realizarse esa acción o esa habilidad, eso nos va a llevar a que sea tan difícil la posibilidad de regular y dirigir la actividad. Si él no conoce, entonces ¿cómo él va a poder regular toda la actividad y todo el conocimiento cognitivo? Entonces ahí se va a poder producir ajustes, ¿ya? Como usted decía. Bueno, ahí tenemos ese otro microsistema basándonos en el aspecto de los objetivos. Entonces, ¿sí? Ahí tenían algo que escuchaban. Basándonos entonces en el microsistema de lo que han visto ahí abajo, que puede ser un alumno o cualquier persona que sufre un proceso de aprendizaje, tenemos que ver la orientación. La orientación. Garantizando que garantizamos que unos parámetros fundamentales, y también garantizamos en el estudiante que la imagen, ¿qué están viendo ahí arriba? No les pregunté, ¿qué veían ahí arriba? ¿Los tengo por ahí o no? Sí. ¿Qué pueden ver ahí arriba en la figura de la parte superior izquierda? Pareciera que alguien está hablando y otra persona está... No se entiende bien. Yo veo a alguien que quiere meter a fuerza un pensamiento, una idea, o que es el que está así como para darle al otro, y el otro que está virtiendo su propia idea o su propio conocimiento. Ajá, ¿qué más ven por ahí? Sí, lo que se ve allá. Agreder a otra persona con sus ideas. Eso es lo que ven también, ¿qué más ven? Claro, lo que se ve ahí es a dos personas con distintos puntos de opinión, y una está tratando de forzar a la otra para que ésta asimile una idea que está fuera de su pensamiento. Muy bien. Imagínense, entonces la labor de todo eso, nosotros tenemos que garantizar que, garantizamos que las condiciones y una imagen para que pueda realizar esa acción o pueda generar esa habilidad que hablábamos de microsistema. Nosotros debemos garantizar, permitir regular y dirigir la actividad, sí o sí, para alcanzar esa habilidad. Realizar varias operaciones, bueno, con una lógica, sí o sí, orientarlo, sí o sí, para que sean consecuentes. Y todo eso que bajo unos parámetros, con un grado de generalización, cómo nosotros podemos obtenerlo, con un modo de obtención y con un garante de plenitud y de suficiencia. Entonces nosotros, como decía en el ejemplo, no podemos meterlo a fuerza, debemos garantizar esas condiciones, ¿no? Y debemos regularlo. Entonces ahí tenemos la parte de orientación. ¿Aquí es donde entra la estrategia? Sí, nosotros nos permite, pero ¿en qué sentido eso de estrategia? Cuénteme un poquito. Bueno, porque leí una partecita que me pareció muy interesante del texto, donde decía que, es decir, que no es tanto el esfuerzo, la intención de memorizar lo que favorece el recuerdo, sino una estrategia basada en las relaciones significativas entre la nueva información y la que ya poseemos. Entonces decía, lo fundamental
no es que hagamos con que el alumno memorice, sino la estrategia que utilizamos justamente para que esa información la procese y se le quede. ¿Es justamente aquí donde entraría el tema de la estrategia o no? Claro, bueno, nosotros podemos medir eso, debemos dar unas condiciones, sí o sí. Bueno, a través de una estrategia, lógicamente son estrategias educativas, pero tenemos que dar esas condiciones, debemos dar esas herramientas, ¿no? Cómo lo va a aplicar, cómo lo vamos a regular, ¿no? Cómo podemos ver que sea consecutivo, cómo podemos encontrar lo que sea lógico. Entonces ahí nosotros tenemos que intervenir para garantizar eso. Y garantizamos que, lo que decíamos, la plenitud, que podamos generalizar, ¿no? Un grado de generalización. Si utilizamos el tema de la memoria, tenemos que generalizar para archivar a nivel cerebral, ¿sí o sí? Y un modo de obtención. Debemos ver cómo ir sacando de ese archivo que tenemos a nivel cerebral y poder ir de lo general, poder sacar aspectos particulares, ¿no? De imagen. Entonces, por ahí está bien. ¿Qué tendríamos ahora? ¿Qué ha pasado por acá? ¿Qué ocurre? ¿Qué han visto ahí? ¿Qué ven ahora? Interpreten un poquito. ¿Qué sale por ahí o qué aparece? Algo nuevo. A ver, vamos a ver. Vamos a ir por descarte. ¿Qué cosas aparecen nuevas? La personalidad profesional. Muy bien, tiqueado. Listo. Perfecto. 100 puntos. ¿Qué más aparece? Métodos y medios. Métodos, medios. ¿Dónde está? Ahí. Métodos y medios. ¿Qué más aparece? Y algo nuevo es la evaluación. La evaluación. ¿Qué más ven por ahí? Los perfiles de estrategia también. Aparecen, ¿no? Y eso, perdón, todavía no. ¿Y qué podrían ver ahí? Miren. Aparecen aspectos nuevos, ¿no? Si nosotros utilizamos el tema de la didáctica, sí o sí, que bueno, que didáctica lo comprendemos. Una ciencia pedagógica con el principal objetivo es el estudio de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ustedes cuando vean y les hablen de didáctica, simplemente quédense que es una ciencia dentro de la pedagogía que busca eso, el estudio de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, tenemos el proceso de enseñanza-aprendizaje, como les indico, con un enfoque de sistema. Ya nosotros estamos viendo el día de hoy, o la noche de hoy, mejor dicho, el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque de sistema. Podemos encontrar siguientes componentes no personales. Y esos componentes no personales son los objetivos, contenidos, su estructura, ¿ya? La estructura y el proceso que vive en sí, ¿no? Esos procesos. Y el montaje de ese proceso. Y eso, todo ese montaje que podemos hablar o toda esa estructura desemboca en ¿qué? En unos métodos, ¿ya? Adopta unos métodos y una forma de enseñanza característico, como podemos ver, ¿no? De ese proceso de enseñanza. Por ahí seguimos avanzando. Y como seguimos avanzando y seguimos vinculándonos, sí o sí, dependiendo de esas formas de enseñanza, aparece el profesor y el estudiante. En un aspecto muy importante, el profesor del estudiante dentro de ese sistema. ¿Y qué alcanzamos dentro de ese sistema? Los perfiles. ¿Ya? Y esos perfiles que aparecen será a nivel académico, a nivel de investigativo y a nivel asistencial. Pero el objetivo principal allá, ¿cuál sería el que tiene que aparecer acá? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo? La educación superior. Entonces, crear un profesional independiente, ¿no? Dentro de todo ese desarrollo del proceso, enseñanza-aprendizaje que hemos dicho, crear la personalidad de ese profesional, ¿no? Que sea estimulante, ¿no? Que dé solución a problemas, que cree tareas, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que ver.
Entonces es muy importante tener en cuenta todos los aspectos que aparecen en esta estructura. Pero yo le hago una pregunta. ¿Piensan que esto es una estructura estática o dinámica? ¿Qué piensan? Dinámica. ¿Dinámica? Me parece dinámica. ¿Por qué tendrían...? Dinámica. ¿Por qué sería dinámica? Sí, dinámica. Porque las flechas están indicando, digamos, están direccionadas en ambos sentidos. Entonces me imagino que ambas están interrelacionadas y por tanto a una causa efecto el otro y viceversa, ¿no? Y van viendo que, por ejemplo, aparecen los objetivos, después va seguido de los contenidos, después aparece todo el montaje de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces sí o sí es algo dinámico, ¿no? Entonces la educación médica, en este caso teníamos la educación superior, representa algo lógico del proceso formativo y se sustenta en esa interacción, ¿ya? De como ven, esa interacción que se produce, ¿no? Entre los objetivos, contenidos, métodos y formas de enseñanza. Pero tendríamos también la evaluación como una categoría así, dentro de este proceso didáctico, que aparecen con principios esenciales, ¿no? Que vamos a ver, y distintas funciones. Toda esa evaluación nos serviría como fin último la retroalimentación del proceso. Entonces pueden ver ahí los distintos sistemas donde siguen apareciendo que los objetivos, las funciones, que tendríamos que las funciones aparecen como contenidos, métodos, formas de enseñanza, ¿no? Y evaluación, y tendríamos los aspectos externos, ¿no? Una pregunta. Aquí en este tipo, digamos, en este proceso, digamos, sistémico, la evaluación tiene que ser cuantitativa o cualitativa. No, aquí no enmarcaríamos si tiene que producirse uno u otro. Lo manejaríamos nosotros dependiendo de qué, del sistema. Entonces, dependiendo del sistema y de esos objetivos, de esos contenidos y de métodos o formas de enseñanza, nosotros veríamos el tipo de evaluación. Ya, depende del sistema. Además que pienso que eso está integrado ya en el plan curricular que ya el docente incluso lo debe desarrollar, ¿no? Claro, sí, esos son los sistemas que nosotros manejamos, sí o sí. Y ahí nosotros ya vamos a ir encaminando todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, como bien indicaba. Entonces, perfecto. Nos enmarcamos entonces, vamos a ver si sus sistemas más pequeños, ¿no? Su sistema más pequeño que nos dirigimos ahora mismo serían los objetivos. ¿Y qué tendríamos en el tema de objetivos? Sí, que se construyen. Y se construyen dependiendo de la categoría rectora que se llama, ¿no? Del proceso del docente. Y se define dependiendo de ese modelo pedagógico, ¿no? Curricular, que depende de qué, del encargo social. Los objetivos no van a ir dirigidos por un encargo social, ¿sí o sí? Y todo ello nos va a proporcionar un núcleo de la habilidad que nosotros indicábamos, ¿no? Que alcancen esa habilidad en el tema profesional. Entonces, esa habilidad nos va a permitir que adquieran competencias esenciales. Lógicamente, del egresado que tenemos en este caso, ¿no? Producimos en este final, pues profesionales en salud, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un aspecto importante que veremos ahora, el objetivo. El objetivo, como veíamos, es la planificación de una meta o propósito, cuya función que es producir transformaciones de los sistemas de conocimiento y habilidades de todos los alumnos. ¿Y cómo va a cambiar? En sus actitudes, condiciones, sentimientos, ideales y valores. Como ven, algo interesante, ¿no? Es lo que se considera como el modelo pedagógico de encargo social. Vamos a producir una transformación en actitudes, convicciones, sentimientos, ideales y valores. De ahí nos dirigimos a ¿qué? Traspasamos a otro y nos vamos a dirigir a los contenidos.
Los contenidos sí o sí se vinculan estrechamente con los objetivos. Como ven esa flecha, ¿no? Como a veces les gusta interpretar a ustedes, y está dentro de un sistema alrededor de un círculo, ¿no? ¿Y esa estructura qué engloba? ¿Qué piensan ustedes que engloba esa estructura? ¿Por qué se hace ese círculo? Esos objetivos y esos contenidos. ¿Qué engloban? Un sistema. Un sistema. ¿Y ese otro sistema qué será? Tenemos a alguien que le entró hambre y está comiendo por ahí. ¿Cuál sería ustedes qué? Una planificación curricular, tal vez. Ahí nos entrarían que su estructura está integrada en habilidades y conocimientos. Sí o sí, esos objetivos y esos contenidos están integrados en habilidades y conocimientos de cada uno de los alumnos. Y todo eso se une a ¿qué? Se uniría a aspectos relacionados con la habilidad y con los conocimientos. Entonces los objetivos simplemente nos dirigimos a la habilidad y los contenidos a conocimientos y habilidades, sí o sí. Entonces vemos ahí que es cómo nosotros asimilamos el aprendizaje alcanzando los objetivos programados. Pero ¿dónde nosotros podemos seleccionar o dónde podemos elegir esos contenidos? ¿O cómo nosotros podemos intervenir? ¿Cómo seleccionaríamos esos contenidos? ¿Qué piensan ustedes? Una pregunta, ¿dónde entra aquí en esa parte de los contenidos? Si bien es cierto están las habilidades y los conocimientos de los alumnos, ¿dónde entra el medio que los rodea? El medio que los rodea, usted podría... Eso influye. Uh-huh. Ahora mismo estamos dirigiendo lo que es el subsistema, como hemos visto, primero por el objetivo, ¿no? Como veíamos, después que nos seguía los contenidos y después nos seguía, después de los contenidos nos salían los, ¿se acuerdan que nos seguían o no? A ver si me siguen, objetivos, contenidos y... Funciones, no, a ver. Métodos, muy bien, ahí, ayuden, uy, ahí estarían los métodos, ¿no? Entonces tenemos los contenidos y métodos. Después vamos a ver la parte externa, ¿qué será? ¿Ya? Entonces, para no hacerla mucho esperar, tenemos que aparecen ¿qué? Los objetivos y los contenidos. Muy bien, lo tenemos. Aparecen ¿qué? ¿Qué son el encargo social y las ciencias o la pedagogía? El encargo social sería esa parte Lo externa. externo. Ajá. Y esas ciencias que ya ocupan una parte porque son ciencias y ahora mismo utilizamos el mismo ejemplo, serían las ciencias médicas, ¿no? Eso ya está ahí. Y todo eso, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo lo podemos negociar? ¿Cómo lo podemos, en el buen sentido, negociar? Cuidado. ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo podría ser? A través de una dialéctica entre estos conceptos. Dialéctica, pero ¿dónde marcaríamos esa dialéctica? A través del encargo objetivos, digamos. Pero nosotros, ¿cómo podemos seleccionar? O sea, decimos que tenemos una parte externa, ¿no? Un encargo social, ¿no? La parte que ocupan la ciencia. También vemos el tema de los objetivos, sí o sí, ¿no? Que ya lo hemos visto. Objetivos decíamos que, bueno, es alcanzar una meta, un fin, ¿no? Para lograr una transformación de esos conocimientos y esas habilidades, ¿no? Que esa transformación, sí o sí, tiene que ser más allá de actitudes, convicciones, sentimientos. Tiene que generar un tratamiento oportuno de todo ello, ¿no? Y si tenemos esos objetivos, los alcanzamos, como hemos dicho, con contenidos. Pero los contenidos, además de ello, tiene que ir conocimiento y habilidad. ¿Cómo conseguimos seleccionar esos contenidos? ¿Cómo podemos producir ese conocimiento y esa habilidad en el alumnado? A través de las actividades, entonces. ¿Y esas actividades qué se llaman? La planificación. Son los temas. ¿Y esos temas qué serían?
son ciertos contenidos específicos. Y esos contenidos específicos sería esto de acá que aparece. Los planes de estudio. Claro. Currículo. Claro. Lo que habíamos visto que estaban volcados hacia la comunidad, que estaban centrados en el estudiante, de contenido en función a eso. Perfecto, eso sería. Entonces, si eso tenemos que ver lo último, ¿no? Y lo último que tendríamos que interpretamos acá, vamos a dar una vueltita atrás. Es que no sé si todos tienen el acceso a poder dar vuelta. Tal vez por eso es interesante que ustedes me continúen con las presentaciones. La descarguen. Ah, perdón, me pasé. Bueno. ¿Se acuerdan cómo teníamos, no? Ahí teníamos el proceso, los objetivos, contenidos y ahora nos quedaría los métodos. Sí o sí. Todos estos aspectos podemos intervenir nosotros dentro de ese sistema, en los subsistemas, en los objetivos, en los contenidos y los métodos. Y en el sistema de evaluación. Entonces, vamos un poquito más hacia adelante, lo que nos toca ahora. Los objetivos, como hemos visto, los distintos contenidos, cómo seleccionamos dependiendo de el encargo social de la ciencia, donde lo enmarcamos dentro de los planes de estudio y currículum, y los distintos métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, todo ese montaje del proceso del docente en sí mismo, bueno, algunos autores se concretan en métodos o formas que nos llevan a la enseñanza, ¿no? Y es la parte didáctica. Y eso simplemente, ¿qué son? Actividades del docente y del estudiante, lo que decía anteriormente, ¿no? Esas actividades se llaman métodos de enseñanza, ¿no? Con el fin de que volvemos otra vez al subsistema, ¿no? Que teníamos a lograr los objetivos. ¿Y durante qué? Durante el tiempo nosotros que hemos considerado que podrían apropiarse de esos contenidos planificados, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar acciones conjuntas, ¿no? Entre el docente y el alumno, sin olvidar. Por eso en ese momento de apropiación de planificación podía ser muy bueno el comentario que decía su compañera. Puede haber distintos, ¿no? Distintos enfoques o cambios que se van a producir, ¿ya? Entonces es muy importante que esa selección va a depender de aspectos como qué, como las condiciones para el aprendizaje, las existencias cognitivas que se presentan, los objetivos propuestos, los contenidos que se va a asimilar, las características que se presentan en cada uno de los educandos y la maestría, destreza del docente. Entonces, toda esa definición inicial que hemos hecho sobre el proceso, ¿no? Se atiende a qué? A relaciones que se producen. Son relaciones inmediatas entre el docente y el estudiante, que nosotros tenemos que conocerlo como métodos, que en esos métodos intervienen actividades, y esas actividades hay que entenderlas como ¿qué? Como una manifestación de relaciones. ¿Sí o sí? Todas las actividades que se produzcan para alcanzar los objetivos son los métodos que nosotros utilizamos para transformar, ¿ya? Transformamos, aumentamos esa relación que hay, producimos ese fenómeno que anteriormente lo teníamos a través de alcanzar esos objetivos y esos contenidos. Entonces, es una acción conjunta para alcanzar objetivos, como hemos visto. Entonces, esos serían los métodos a los que vamos a depender, ¿no? Para acabar ese proceso de subsistema. Entonces, bueno, a día o a noche de hoy ya tendríamos lo que hemos trabajado referente con el tema de la educación sistémica. Utilizando, hemos visto el enfoque sistémico de la pedagogía en la universidad, hemos utilizado un ejemplo que era la educación superior en medicina, hemos visto el problema, hemos visto las distintas partes que se producían, ¿no? Entonces, cómo se produce, qué es un subsistema y cómo nosotros pedagógicamente podemos participar y en qué áreas nosotros podemos introducir y qué utilidad tiene el conocer la educación sistémica en pedagogía. Entonces, ahora si me permiten, me acompañan y vamos a ir a la
siguiente tarea que nos toca. Estamos en la semana y tendríamos que actividad número 6. ¿Estamos ahí o no? Nos encontramos, ¿no? Una pregunta, Jesús, mientras usted va a la actividad 6, ¿se podría decir que la ley 070 está enmarcada en el tema sistémico o no? La 070 sería de... Sí, de Avelino Signani, porque también toca la educación superior. Sí, perdón. Estaba yo pensando en la de maltrato, no sé por qué era. Sí, la Avelino Signani, sí. Ellos utilizan por el tema de la educación intercultural distintos sistemas interrelacionados. ¿Ya? Uno de los sistemas que utilizan es el sistema productivo. ¿Ya? Es un sistema productivo que se ha basado en la educación en Bolivia durante muchos años. Ya han visto que hay una escuela, ¿no? Una escuela que se basaba en ese sistema. Entonces ellos han enmarcado distintos sistemas. Entonces sí aplicaría la educación sistémica. Ok, gracias. ¿Alguna preguntita por allá que tengan? Por lo pronto, ¿no? Bueno. Bueno, hay varias, pero eso con las lecturas se van a ir aclarando. Sí, ahí vamos a ir viendo. Ahí vamos a ir viendo. Bueno, vamos a volver entonces a la pantalla. Vamos a ir, ya les he dado tiempo para ir a la actividad, creo que ya están por ahí. Ya lo tendrían, ¿no? Bueno, estamos viendo un poquito el cambio acá. Ya pueden ver la pantalla, ¿no? Sin problema. No. ¿No lo pueden ver? No. Bueno. Sale blanco. Indica que está pausado. No lo vemos a ustedes solo frisado. Bueno, eso no es una buena noticia. No me dejen ahí. Ahora sí tiene que ser. Ahora sí. Perfecto, no me dejen ahí porque, bueno, uno se puede quedar en un momento de estos, ¿no? Tenemos la actividad número 6. Entonces entramos en la actividad número 6. Mientras vamos aperturando, cada uno de ustedes ya lo tendrá abierto sin problema. Yo la tengo abierta acá. Debate de expertos, la tenemos. Y la última actividad, la podcast educativo, aprendizaje en la educación superior. Bueno, ¿alguna vez ustedes han enviado un documento en audio? Sí, un brevísimo comentario de algo en otro curso que hice. Un pequeño audio. Sí, muy corto porque se hace pesado. Bueno, en el que hice se hizo pesado. Tenía un límite, ¿no? Bueno, en realidad lo dieron en tiempo, no más, no me acuerdo si un minuto o algo así. Ya. Entonces yo les voy a poner siempre una herramienta para que puedan utilizar, ¿ya? Como le dije, no va a ser obligatorio. A ver, porque alguien me pidió que le fuera enseñando herramientas que se pudieran utilizar, ¿no? Al final ustedes inténtenlo, ¿ya? Si no pudiera, lo mandan como siempre. Lo mandarían en Word, no hay ningún problema, pero inténtenlo, a ver cómo ustedes llegan, cómo se enfrentan, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a explicar también. Tenemos, realice la lectura del texto llamado Aproximación del concepto de aprendizaje constructivista. Vamos a ver si este enlace lo podríamos cargar. Si no, en la parte inferior, ustedes están viendo el texto número 3, ¿lo pueden ver? Texto número 3, texto número 4, texto número 5 y texto número 6. Lo pueden ver, ¿no? Sí. Sí, se ve. Muy bien. Si no, lo pueden también ver con el enlace, ¿no? Que descargaría, no habría ningún problema. Lo tienen esas posibilidades, ¿ya? No lo vamos a ver porque no sería relevante. Realice la lectura realizamos esa lectura sobre el aprendizaje constructivista. Trabajamos en ello y comentamos brevemente las debilidades y fortalezas que se produce en cuanto al aprendizaje cognitivo frente al aprendizaje significativo.
¿ya? Entonces, yo les voy a enseñar la lectura, porque a mí me interesa que vayamos viendo la lectura, ¿ya? Por eso les decía que era muy importante que inauguráramos conjuntamente. Aquí tenemos. Lo pueden ver, ¿no? ¿Lo ven sin problema? La aproximación al concepto de aprendizaje constructivista, ¿no? Lo ven, ¿no? Entonces, ¿no lo ven? Sí. No. En pausa. Ahora ya lo se ve. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí se ve. Muy bien. Entonces tenemos la aproximación sobre el concepto de aprendizaje constructivista. Entonces, una lectura sobre este cuaderno de la educación y verían, bueno, el triunfo que ha tenido ese paradigma cognitivo en las teorías de aprendizaje, ¿no? Ese aprendizaje cognitivo, en qué se encamina, y el aprendizaje constructivista. Bueno, le pegan una lectura, van a ver que pertenece a la Universidad Complutense de Madrid y Víctor lo ha realizado, ¿no? Entonces ahí leemos y comentamos brevemente las debilidades y fortalezas. ¿Ya? Ahí tendríamos. Leemos ese texto primero y después leemos el aprendizaje constructivista y el aprendizaje significativo, ¿no? Simplemente este primer texto nos va a servir para encaminarnos a qué es el aprendizaje constructivista. Sí o sí, es un concepto, no tendríamos que realizar nada. ¿Ya? ¿Me entienden ahí? Solamente la lectura. Estamos contextualizando nuestro conocimiento. Después de leer ese documento, leemos el siguiente, que sería el texto número 4, que se llama La educación constructivista y el aprendizaje significativo. Nos vamos al tema 4. Y pueden verlo ahí, ¿no? Sin problema, el constructivismo y el aprendizaje significativo. Bueno, veríamos que es una investigación realizada durante el aprendizaje de los procesos de enseñanza que se producen, las distintas teorías que hay, bueno, la parte constructivista del proceso de enseñanza, ¿no? Que es, bueno, según Carretero, lo que aparece. Y bueno, el enfoque, ¿no? Lo que nos interesa, ese enfoque significativo. Los principios que se desarrollan, bueno, una lectura. Tendríamos esa lectura. Con estas dos lecturas, con la lectura número 3 y número 4, podríamos comentar brevemente las debilidades y fortalezas del aprendizaje cognitivo frente al aprendizaje. Brevemente, ¿qué debilidad aparece y qué fortalece? ¿Ya? Ustedes consideran. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Muy bien. Es brevemente, ¿ya? Sí. Yo considero que esta debilidad, pero apóyense del texto 3 y del texto 4. Le va a contextualizar. Después, reflexione acerca de la teoría del aprendizaje significativo de Ashworth, que vamos a trabajar en los próximos días. Entonces tenemos el tema, el texto 5. Y el texto 5 simplemente, no les he indicado yo, tendríamos vamos a ver, que realizar una lectura sobre el aprendizaje significativo. Harían esta primera lectura, ya que hemos hablado un poco las aportaciones, y tendríamos esta lecturita, ¿no? Este es un texto un poquito más largo, ¿ya? Pero solamente... 37 páginas. Sí, 37 páginas. Es un poco más largo, ¿ya? Aquí sí les pediría un poquito más, ¿ya? Pero como ven, es reducido porque solamente nos importa lo que es el aprendizaje significativo. No nos vamos a todo el texto, ¿no? Como ven aquí que tiene el índice, solamente nos vamos a la teoría del aprendizaje significativo. No vamos a ver ningún modelo ni la concepción. Entonces,
Tendríamos esa lectura. ¿Y qué nos pide esa lectura? Reflexiones acerca de la teoría. Reflexiono, bueno, a mí me produce que la teoría del aprendizaje sería, ¿no? Sería de utilidad. Bueno, reflexione. Es una reflexión de ustedes mismos, ¿no? Y sus implicaciones que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Trasládense a un ejemplo, si quieren, ¿ya? Trasládense dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes han, ¿no? Han considerado, no sé, dentro de la educación superior. Entonces vean ese punto. Después de ahí, ese punto 3, ¿qué tal? ¿Algún tipo de pregunta? Hola, ¿me escuchan? Quedamos mudos. Ya. ¿Se escucha? Sí, no, cuando lo lean lo van a ver. En realidad estas preguntas son de comentar brevemente y reflexionar. No quiere decir que ustedes produzcan ninguna teoría, sino lo que les significa la lectura. ¿Me entienden un poquito por dónde va? Y después, el tema 4, describa un ejemplo sobre el aprendizaje significativo, uno que ustedes consideren, con el texto número 6. Y el texto número 6 van a ver que también es algo bastante aprendizaje permanente, que vean un poquito sobre el concepto. Y ven un poco lo que ocupa, ¿no? Lo que ocupa. ¿Cómo lo han visto? Creo que le dejé mudo muy cargadito entonces, ¿o no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Una lectura amplia. ¿Amplia? Sí, una respuesta. Cargado. Ya. Como les he visto un poquito... Jesús, para aclarar. Sí. Para aclarar, todas las actividades tenemos que grabarlas en un podcast. Vamos a ver, ¿quién considera que son capaces de hacer un podcast? Bueno, supongo que tendríamos que intentarlo, y si ya no podemos, como dijo, lo hacemos nomás en Word, pero sí trataríamos de intentarlo. Ya. Aquí hay una plataforma gratuita que ustedes se tendrían que, ¿no?, registrar, y simplemente es introducir lo que es un audio y grabarse. Ustedes se grabarían las actividades. Entonces, en realidad, ¿qué pondría en el audio? Yo considero que las debilidades y fortalezas del aprendizaje cognitivo frente al aprendizaje significativo son estas y estas. La teoría del aprendizaje significativo de Aswell, yo la considero que no, ¿qué implicaciones tiene dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, yo diría eso. Yo considero que dentro de la educación superior, ¿no?, me parece más significativo. Y después, como les he dejado mudo, creo que le voy a retirar el punto 4, ¿ya? Para dejarle nada más 1, 2 y 3, porque creo... ¿Ya? ¿Está bien que le regale eso? O sea, la actividad 4 ya no se contemplaría. No, eso lo vamos a dejar. 1, 2 y 3, ¿ya? Yo ese le retiraría ahora, cuando acabemos la sesión, ¿ya? O sea, la 4 sí, ¿no? No, la 4 la vamos a quitar, ¿ya? Licenciado, en el audio que grabemos, ¿sería todos los 3 puntos o solamente uno de ellos? No, los 3 puntos. Los 3 puntos. Entonces, ¿sí? ¿El audio? Ahora le explico la metodología. Envía el documento en Word o Arial. ¿Qué quiere decir? Que ustedes igual van a mandar el documento en Word, ¿no? Con los diferentes puntos. Punto 1, punto 2, punto 3. En la carátula van a poner su nombre. Todos saben hacer hipervínculo. Pueden hacer un hipervínculo a su nombre con el podcast. El podcast le va a dar no me van a mandar un archivo de audio. Cuidado, me van a mandar un enlace. Un enlace, van a crear un enlace. Y ese enlace es el que me lo van a poner en la carátula. No, ya el texto 4, no el texto 4, sino la actividad número 4. El texto 6 ya no necesitaría leerlo. ¿Ya? El punto 4 no, que me preguntaban por el chat. El punto 4 no. Y el texto 6 no. Uy, texto, lo escribí mal.
Texto no. Entonces, lo que tendrían que hacer es que ustedes cuando creen ese audio van a crear un enlace. Y ese enlace lo van a subir a la carátula. ¿Entendieron un poquito o no? Perdón, Jesús. Un poco aclarando, entonces la actividad 4 sigue en pie, pero lo que se va a quitar va a ser el punto 4 de la actividad 6. No, le voy a quitar todo el punto 4. Pero es el punto 4 de la actividad 6, ¿no? Que está en la actividad 6. Correcto. Sí. Correcto. Correcto. La actividad 4, que consiste en el debate de expertos, sigue en pie. Correcto. Correcto. Entendido. Entonces, ¿cómo? Intenten lo del audio. Vamos a ver qué tal. ¿Ya? No va a cambiar sino que ustedes, yo necesito que también utilicen ese tipo de herramientas, ¿ya? Ya les voy a ir diciendo por qué. Porque vamos a ir creando nuestro conocimiento y necesito que usen esa herramienta. Como pueden ver ahora, yo ya estoy manipulando, aunque entonces ya pueden ver los cambios, ¿no? La vamos a dejar ahí para ver si yo consigo que utilicen esas herramientas digitales. Bueno, como pueden verlo, lo están viendo, ¿no? Todo el manejo. No. ¿No lo ven? No. Bueno, entonces, ¿entendidas las actividades de esta semana que tendríamos? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver vamos a ver un poquito la semana. Tendríamos en la semana la actividad número 4 que la vamos a habilitar ahora, ya que yo no la he habilitado todavía para que no escriban nada hasta que al día de mañana va a estar habilitado el foro. Todavía no tienen que participar hasta mañana. A primera hora ya se va, ¿no? Ya podrán ingresar. La actividad número 5 y la actividad número 6. Muy bien, entonces el día de hoy lo que hemos estado viendo es el tema de la educación sistémica. Ya en eso hemos trabajado. Hemos trabajado sobre el tema número 2, que era el enfoque sistémico de la pedagogía en la universidad del siglo XXI, siglo XX, bueno, siglo XXI. Y esos aspectos serían el que hemos tocado el día de hoy. Así que si no se presentan ningún tipo de dudas, bueno, hasta aquí llegaría el día de hoy o la noche de hoy. Muy agradecido y si no hay más, me despido. Cualquier consulta lo hacemos. Sí, cualquier pregunta por el foro se comunica. Sí, por favor, profe, no se olvide de habilitar esa parte de preguntas, noticias y no me acuerdo qué se llama para que podamos escribir las dudas. Porque si no todo va a ir al foro. Ya, no hay problema, lo vamos a habilitar ahí. No hay problema. Ok, gracias. Bueno, que descansen. ¿Licenciado la palabra? Sí, dígame. Sí, queríamos tocar un punto con el tema de la metodología. Lo que pasa, evidentemente, las actividades hacen que nosotros leamos, nos interesamos de los temas, pero lo que pasa es que las preguntas siempre son, como la anterior actividad, coménteme brevemente los distintos paradigmas de la educación, realizar mapas conceptuales, cuál de los paradigmas le parece más interesante, o sea, pregunta de opinión y algo relativamente subjetivo, ¿no? Entonces, no sé si en la siguiente clase, ya después de haber analizado nuestros trabajos, como son más de opinión y de análisis, puede más o menos, si bien en la nota va a estar plasmada algo cuantitativo, pero el objeto es de que aprendamos. El tema es de que si podemos ya tocar los temas de la actividad pasada para ver si estamos yendo en buena línea en el tema de las actividades, porque todos son opinión, análisis, ¿cuál cree usted? Entonces,
para ir más o menos entendiendo si vamos por buena línea. Jesús, perdón, ¿ya podemos retirarnos, digamos, oficialmente? Sí. Vayan y descansen. Sí. Mientras responda a su compañero, dentro de las teorías que estamos viendo de la educación sistémica, eso ya estaría, no habría que interpretar mucho. Dentro de lo que son teorías constructivistas ya está. O sea, ya están definidas esas teorías. Por ejemplo, ahora cuando vean el tema de la teoría significativa de Aswell, ya están. Entonces ahí nosotros solamente tenemos que interpretar. Y lo más importante es que ustedes vayan construyendo esos conocimientos y los vayan haciendo propios. Y la única forma de hacerlo propio es que ustedes vean ejemplos, lo comprendan. Porque para las teorías se pueden leer, por decirlo así, ¿no? Entonces me parece muy bien la observación por su parte que indicaba en ese sentido, pero yo necesito que lo hagan propio, sí o sí, que comenten, que vean sus argumentos, y no va a haber ninguna interpretación que no sea correcta si no se sale, ¿no?, de lo que es, porque su mayor inquietud es el del tema de que si yo respondo, ¿no? Si usted, por ejemplo, habla de una teoría constructivista y habla sobre otro tipo de teoría educativa, lógicamente la actividad no la realizó correctamente. ¿Le encuentro por ahí? Hola. Perfecto. O sea, yo lo que necesito principalmente es que ustedes construyan el conocimiento, ¿ya? Y por eso ver esas actividades como, por ejemplo, indicaba ahora, resuman texto y según sus distintos conceptos que aparecen, ustedes, ahí hay distintos conceptos, ¿no? Pero ¿cuál para ustedes es más determinante? Entonces, en ese foro que nosotros vamos a trabajar sobre el documento de psicología en la educación, ustedes van a determinar conceptos que le parecen interesantes. ¿Por qué? Porque esos conceptos que le parecen interesantes después lo van a desarrollar en los espacios de aprendizaje, ustedes como docentes, ¿ya? Dentro de las distintas teorías que vamos a ver ahora, constructivistas, no todas las van a utilizar. Dependiendo de qué métodos van a utilizar, dependiendo de qué actividades, dependiendo, ¿no?, de las partes externas. Tal vez ustedes no consideren utilizar la educación sistémica o las distintas teorías de educación sistémica. No les parecen determinantes, pero yo necesito que que lo vean un poquito. Por eso son así los trabajos. Pero después va a ir cambiando. Van a ver que vamos a ir pasando por distintos procesos. Bueno, una pregunta. Sí. Perdón, sí, que digamos no viene a lo que hemos visto hoy entonces, pero que me quedé con la duda de lo anterior. La verdad es que me confundí bastante. Leyendo el tema de los paradigmas encontré bastante diferencia con el tema del conductismo, pero cuando ya vinieron los demás, la verdad es que no queda claro cuándo empieza uno y termina el otro. Entonces no sé si hay alguna otra lectura que muestre con ejemplos prácticos, porque a veces me llegaba a ver que uno era muy parecido al otro. Entonces no sabría cuándo era uno, cuándo era el otro, qué los diferencia en realidad. Claro, hay una conexión entre ellos. En educación hay conexiones, ¿no?, que existen de paradigmas, y cuando nosotros utilizamos casos como cuando trabajamos en la clase, aparecen uno, ¿no?, y pueden desarrollarse varios, pero son con ejemplos dentro de la educación. Yo lo que necesito es que ustedes vayan determinando un paradigma, sí o sí, porque ese es el trabajo que vamos a desarrollar finalmente. Que ustedes se enmarquen un espacio de aprendizaje donde puedan interpretar un paradigma y donde puedan utilizar una teoría de educación. Entonces ya tendrían que ir investigando, desarrollando la diferencia si no le quedó claro sobre un paradigma u otro, ¿no? Por ejemplo, el ambientalista, ¿dónde lo puedo producir? ¿Dónde lo puedo utilizar? ¿En qué me baso? ¿No? Entonces sí, hay cierta interconexión, ¿no?, lógicamente. Ya, ok, gracias. Bueno. Entonces, todavía hay 28 asistentes. Bueno,
Ahora me pueden ver para que yo me pueda despedir de ustedes. Y si no hay más preguntas. Hasta el martes. Hasta el martes nos vemos. Hasta el martes. Sí. Hasta luego. Sí, tengan un poco de paciencia en el proceso. Todos se van a ir ajustando un poquito como es, pero con la lectura ya van a ir comprendiendo. Van a ir comprendiendo un poquito más. ¿Ya? Me despido y como el otro día yo les voy a ir diciéndole hasta luego, hasta el próximo martes. Van a ir abandonando la sala. Ya tenemos 26 asistentes nada más. Muy bien. Buenas noches, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Mariela. Gracias, Jesús. Bueno, buenas noches, Mauricio. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Claudia. Gracias. Buenas noches, doctor. Hasta Bueno, buenas noches. Hasta el martes. Bueno, nos vemos el martes. Gracias, Lorena, igual. Buenas noches. Hasta el martes, licenciado. Hasta el martes. Puntualidad, por favor, y cuando no vayan a hablar, silencien el micrófono. Eso vayan teniéndolo en cuenta. Tenemos que ir coordinando esos aspectos, si no voy a tener que bloquear todos los micrófonos. Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal les ha ido? Muy bueno, voy a terminar las fotos después. Sí, sí. Y sigue trabajando ahí. Sí.